Y me cogió y nos fuimos y no volví a ver a mi abuela ni a Sandra durante bastantes años, durante 6, 7 años, no las vi nunca más. Sandra me intentaba escribir y al principio yo le contestaba, pero claro, Gabriela y mi padre me preguntaban, ay, te hablo, no sé qué, no sé cuánto. Era como que me decían que yo podía hablar con ellas, pero no podía porque les parecía mal, porque claro, para ellos Sandra me había abandonado y Gabriela había sido como la que nos había rescatado porque mi padre y yo estábamos muy mal, porque claro, ¿qué vamos a hacer? O sea, te manipulaban. Básicamente. Yo no caía, hacía como que caía, pero yo sabía perfectamente que eso era mentira. Porque vale que yo fuera pequeña y que no tuviera muchos recuerdos, pero yo sabía perfectamente el tipo de persona que era Sandra. Y yo sabía perfectamente que me había cuidado cuando mi padre no lo había hecho. Entonces, ¿cómo me vas a decir que Sandra me había abandonado? Y yo, cuando Sandra había tomado la decisión esta que dije de pues ahora voy a intentar ayudar menos y que se ocupe más mi padre, yo sabía que era porque que ella quería que mi padre se ocupara más de mí, que yo también lo quería. Entonces, ¿me vas a decir en serio que esa es la persona que me ha abandonado y no que me ha abandonado mi padre? Me da igual que vivamos en la misma casa, no. Y digo yo, ¿en qué momento estalla todo? Porque pasaste una infancia, yo creo que marcada por la incertidumbre, una adolescencia marcada por molestas, ahora esta etapa que también está dentro de la adolescencia, ¿y en qué momento empezaste a conectar con esas emociones de igual mi padre no es el padre que deseo, ostras, que mi madre se ha suicidado? ¿En qué momento conectaste todos esos cables? Lo de mi padre, yo diría que alrededor de los 16. Siento que entre los 16 y los 17 tuve como una etapa de despertar, de realmente empezar a pensar en lo que sentía yo, de empezar a conectar con mis emociones y de decir, esto está mal. Y de realmente empezar a decir, tengo que pensar en cómo salir de aquí, sé que mi padre no me va a ayudar, sé que Gabriela tampoco, así que otras cosas. Con lo de mi madre, claro, aquí es que pasó, digamos, como más contexto, después de eso, de no haberlas visto durante esos años, tanto a mi tía como a mi abuela, un día mi tía Sandra contacta con mi tía Gabriela porque van a vender el piso el piso donde vivían mis abuelos con tal, que lo van a vender. Y bueno, yo solo había escuchado eso y claro, yo le pregunto a mi tía, porque mi tía empieza a llorar mogollón, y yo le pregunto, ¿qué pasó? Y me dice, es que van a vender el piso de los abuelos. Y yo, ¿por qué? Y me dice, ¿por qué va a ser? Esa era la comunicación que había en mi casa. Yo no sabía nada de mi familia, de nada, porque no había comunicación. Tampoco hablábamos de mi madre. Entonces, claro, yo tampoco tal. Y eso, al decirme, ¿por qué crees que es? Yo pensaba que mi abuela se había muerto. Claro, no la veo. Y van a vender el piso. Digo, se murió. ¿Qué pasa? No se había muerto. Era básicamente, a mi tía Sandra no le apetecía estar pagando por un piso que al fin y al cabo es que nadie se estaba ocupando de él. Era un gasto más. No tenían mogollón de dinero como para andar derrochando, entonces dijo, mira, lo vendo, que se ocupe otra persona y se acabó. Y como ninguno de los otros hijos se quería ocupar, pues ocupaba ella y ya está. Claro, a la par, a mi tía Gabriela le volvieron a diagnosticar cáncer otra vez. Entonces, digamos, juntando esas dos cosas, mi tía Gabriela dijo, bueno, vamos a volver a ver a la abuela. Y yo, bueno, vale. Volvimos y a mi abuela la vi muy mejorada de la última vez que la había visto. Hablaba perfectamente, estaba guapísima, el pelo, bueno, todo maravilloso, todo maravilloso. Lo único, eso, no se movía y ya estaba. Y bueno, estábamos hablando tal, y mi tía Sandra me dijo que tenía como una chaqueta de mi madre, que bueno, que era de lo poco que tenía de ella, pero que quería que yo me quedara con ella. Entonces la acompañé a la habitación. Entonces se quedaron Gabriela y mi abuela solas y yo con Sandra. Y hablando de eso de la chaqueta de mi madre, me dijo algo como, bueno, porque tú ya sabes que con temas relacionados a tu madre, yo nunca te mentí. De hecho, cuando me preguntabas de qué se había muerto, ¿yo qué te decía? Y yo, claro, el único recuerdo que yo tenía de preguntar a alguien y que me dijeran la respuesta era mi padre,
que me había dicho por varicela. Y yo le dije, de varicela, ¿no? Me dice, se me queda así, y me dice, no. Y yo, ¿cómo que no? De decir, pero sí, es lo que me habían dicho. Yo tenía 18 años y seguía pensando que mi madre se había muerto de varicela. Entonces, claro, yo le dije, ¿entonces de qué se murió? Y me dice, no, cariño, pero si no te lo han dicho, yo no soy quien para decírtelo. Claro, yo, bueno, al final eso terminó, no me lo dijo ese día, pero nos fuimos y tal. Nos fuimos y yo me quedé pensando de decir, vale, vamos a ver, aquí ha pasado algo grave. Porque vale, no se ha muerto por varicela, pero si se hubiera muerto por otra enfermedad me lo hubieran dicho. De bueno, no fue por varicela, fue por esta otra cosa. O si se hubiera muerto, yo que sé, de un ataque al corazón o de un ictus o algo así, también, porque mis abuelos es lo que había pasado. Cáncer, igual, lo mismo. Entonces aquí ha pasado algo más grave y mi mente dijo, ¿y si se suicidó? Y claro, yo lo estaba hablando con el que era mi pareja en ese momento y me dijo efectivamente que podía ser porque le parecía raro que no me lo hubiera dicho en ese momento y más que se me hubiera mentido. Entonces, quedé para hablar con ella en otro momento y efectivamente se había suicidado, pero lo que sí que me chocó en el momento fue cómo terminó mi madre. Porque básicamente la historia es que ellas habían quedado a principios de noviembre para comprarle el regalo a mi prima. Y ese día después de haber quedado, mi tía Sandra iba para ir a su trabajo tenía que pasar por delante de nuestra casa. Y iba por delante y delante de nuestro portal hay una basura, un coso de basura. Y claro, pasaba y vio como ropa y dijo, vale, será la típica bolsa de ropa que suele dejar la gente, tal. ¿Qué pasa? Se acercó más y vio que era una persona. Y dijo, uy. Claro, se acercó todavía más y vio que era su hermana, o sea, mi madre. Dios. Claro, debió de ser, al tirarse por la ventana, debió rebotar en el capó del coche y rebotó y cayó encima, o sea, cayó en el cubo de basura. Y claro, cuando me lo contó, yo dije, es que claro, mi madre se sentía basura y terminó como tal. O sea, para mí en mi mente era como una metáfora de decir, terminaste tal cual te sentías en ese momento. Porque mi madre, claro, tenía depresión e incluso me habían dicho que también tenía bipolaridad. Es que se sentía fatal. Y yo, cuando me lo dijo, de que eso se había suicidado, es como que yo perfectamente sabía que yo no tenía culpa. O sea, que si lo había hecho, no lo había hecho por mí. Lo habría, pues eso, su vida no era la que ella quería o lo estaba pasando muy mal y decidió hacerlo confiando que había personas en su familia que sí que me iban a criar bien. Me supongo que pensaría que lo haría mi padre, porque de hecho las últimas palabras que mi madre le dijo a mi padre fueron es que esto sí que me cabrea un poco y le echo un poco la culpa a mi padre porque mi padre se iba a ir a trabajar y mi madre le paró y le dijo una cosa, si yo en algún momento me pasa algo, me voy o me muero, quiero, por favor, te suplico que cuides de nuestra hija. Y mi padre fue como, vale, y se fue. Claro, vamos a ver. Tan pichi. Vamos a ver. A ti tu mujer te dice, si me pasa algo, por favor, cuida a nuestra hija, tal. Y tú te vas, tan pancho. Y es porque yo pienso, es que si te hubieras quedado ese día, no te digo que no lo hubiera hecho mi madre. O sea, al fin y al cabo, si tú te quieres suicidar, lo vas a hacer tarde o temprano. Pero sí que tal vez lo hubieras retrasado. Lo hubieras retrasado suficiente tiempo como yo que sé, yo tener recuerdos con ella o incluso yo tener la consciencia y aunque fuera pequeña, intentar ayudar a mi madre y que incluso a día de hoy que pudiera seguir estando aquí. Entonces, ahí, en ese momento sí que sentí odio profundo hacia mi padre. De decir, es que podías haberlo evitado. O sea, literalmente te lo dijo a la cara literalmente es que te dijo, me quiero ir. Y tú no hiciste nada, te piraste tú.